Bueno, una vez que ya vimos, bueno, las funciones de tipo fecha, continuemos con las siguientes consultas, que son consultas de tipo resumen o totalizadoras, porque se usa una función que es la de totalizar, que ustedes ya la conocen de otros programas como Excel, que sería la autosuma o sumatoria, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de ese tipo de consultas. Tenemos la siguiente consulta, que es suma de la cantidad total de artículos, ¿sí? Entonces vamos a crear el diseño de consulta, colocamos, como me pide la cantidad total de artículos, y ese campo cantidad lo tengo en la tabla de artículos, simplemente con la tabla de artículos podemos utilizar solamente la de artículos. En este caso, entonces, como me dice cantidad, cuando trabajo con este tipo de consulta que ya trabaja con totales, tengo que colocar el campo que me pide totalizar nada más. En este caso sería cantidad. Entonces voy a trasladar el campo cantidad, y luego acá en el menú diseño arriba acá tengo la herramienta totales, ¿sí? Que sería la autosuma que ustedes conocen de Excel también. ¿Sí? Hago clic ahí y fíjense que automáticamente se habilita, ¿sí? Una fila que se llama precisamente total aquí abajo del campo, ¿sí? En este caso es el único campo que tengo. Y entonces, una vez que ya me apareció esta fila totalizadora que dice agrupar por, siempre dice agrupar por. Fíjense que cuando yo abro ahí agrupar por, me salen todas las opciones que tengo para sumar, hacer promedio, mínimo, máximo, cuenta, etcétera, ¿sí? Los más comunes son siempre suma, promedio y cuenta. Por ahí también se puede utilizar máximo y mínimo. El resto ya son más de tipo estadístico, no se usan tanto, pero tengo una variedad de opciones de operaciones que puedo utilizar, ¿sí? Como acá me dice que sume la cantidad total de artículos, entonces voy a optar por suma, ¿sí? Y simplemente, una vez que seleccione la operación, ya puedo ejecutar la consulta. Voy a ir a diseño y ejecutar. Fíjense que me va a salir obviamente un solo campo y un solo valor, que está bien, deberíamos después chequear en la tabla, pero ya está chequeado y está bien, que es la suma de la cantidad total de artículos que tengo, es 30, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué hace el programa en esta consulta? Va recorriendo el campo cantidad y va sumando, ¿sí? Va sumando todos los valores que encuentra en ese campo, y en este caso le da como resultado final 30, ¿sí? Una vez que ya lo ejecute, ya puedo cerrarlo y grabarlo y guardarlo en la consulta, ¿sí? Fíjense, recuerden que acá tienen que habilitar, ¿sí? La herramienta de totales se va a habilitar aquí abajo, y aquí elijo después la operación que necesito. Y en eso consistiría la consulta de este tipo, ¿no? De resumen o totales. Cierro, entonces, ahí me pide el nombre, le voy a poner, en este caso sería la C19, cantidad total de artículos. Bien, vamos con la siguiente, que me dice, es similar, me dice suma, pero del costo total de todos los artículos, ¿sí? Suma del costo total de los artículos, entonces ahí también va a ser similar, artículos, como me dice costo en este caso, entonces voy a extraer de aquí el campo costo, ¿sí? Y voy a sumar. Entonces, para sumar, ¿qué hago? Voy a la opción de diseño, totales, se abre aquí la fila de agrupar por, y ahí selecciono la operación. En este caso también me dice que va a ser la suma de los costos, entonces hago clic en suma y ejecuto finalmente
la consulta. Acá me dice que la suma total de costo de los artículos que tengo en la tabla de artículos es de 5.594. Esto sería la moneda, digamos, ¿no? Que puede variar y puede estar expresado en cualquier otra moneda. Entonces, con eso, sí tenemos esta consulta que es suma del costo total de todos los artículos. Cierro, ¿sí? Y le coloco un nombre. Vamos con la siguiente. Fíjense que acá me agrega un detalle que es el tema de una nueva tabla, porque me dice cuenta de la cantidad de artículos por categoría. Como aquí ya me dice por categoría, entonces selecciono artículos y categorías. Ya hago intervenir dos tablas. Y como me dice que cuente la cantidad de artículos por categoría, entonces voy a colocar la categoría, ¿sí? Y en este caso, cantidad, ¿sí? Porque es lo que tengo que totalizar, digamos. Entonces voy a hacer diseño, totales, ¿sí? Se va a abrir aquí, recuerden que siempre se abre aquí abajo, la nueva fila de total, donde me aparece agrupar por. Y en ese agrupar por, le tengo que poner la operación que quiero hacer, ¿sí? En este caso, le voy a colocar cuenta, ¿sí? ¿Por qué cuenta? Porque me dice que cuente la cantidad de artículos que tengo por categoría, no me dice que sume, ¿sí? En algunos casos, y dependiendo de los campos, puede ser algo en la acción similar, pero cambia, digamos, en la operación. Esto es cuenta. Y eso sería todo, chicos. O sea, ya coloqué el campo categoría que necesito, ¿sí? Y luego el campo cantidad, que es el que tengo que contar. Voy a ir a diseño, ejecutar, y fíjense qué interesante cómo resume, porque va recorriendo las tablas y me dice que por cada categoría, anillo, por ejemplo, tengo 3, centralizadores 2, tapón 9 y zapato 3. O sea que fíjense qué rápido, cuando yo tengo un volumen importante de datos, cómo me hace un resumen de la cantidad de artículos que tengo, pero por categoría, ¿sí? Entonces, ese sería el resultado de esa consulta. Vamos con la siguiente. Ahí le ponen el nombre. La siguiente me dice suma de la cantidad de artículos, no, esta no. Suma de la cantidad de artículos por depósito. O sea, lo que está cambiando aquí es la tabla. Va a ser muy parecida, ¿no es cierto? Pero en vez de categoría va a ir depósitos, artículos, y en este caso lo que me dice es que sume la cantidad de artículos por depósito. Entonces voy a poner depósito, ¿sí? El nombre del depósito, y luego la cantidad, ¿sí? En este caso, como me dice suma, entonces voy a diseño, totales, se habilita aquí el agrupar por, y acá en cantidad le voy a colocar suma. Entonces, por cada depósito me va a sumar las cantidades de artículos, diseño, ejecutar, y fíjense acá me sale cada depósito con la cantidad de artículos que tengo en cada uno. ¿Sí? Y de esa forma ya tendría la consulta, resumen de la cantidad de artículos por depósito. Voy a cerrar, ahí recuerden, le ponen sí, le colocan un nombre a la consulta. Y luego acá la siguiente me dice que el cálculo del costo promedio por categoría, ¿sí? Como me dice acá costo promedio, ya sé que tengo que, en vez de elegir suma o cuenta, voy a elegir promedio, y además me dice por categoría. Como me dice por categoría, entonces ya sé que tengo que hacer intervenir otra tabla más,
Entonces vamos a ver artículos y categorías. Y como me dice por categoría, entonces voy a colocar como primer campo el campo categoría y luego costo, porque me dice costo promedio. ¿Sí? Entonces, voy a diseño, hago totales, me aparece acá la fila de agrupar por, y acá en costo le voy a colocar promedio. ¿Sí? Entonces, ahora sí voy a ejecutar la consulta y por cada categoría me va a dar el costo promedio. ¿Sí? De anillo va a ser 559, de centralizador 376,50, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ya fíjense cómo muy rápidamente me calculo el costo promedio por cada categoría, porque las tablas están relacionadas. ¿Sí? Bueno, voy a cerrar, ahí ya saben, colocan que sí, le colocan un nombre. ¿Sí? Y vamos con la siguiente que me dice cálculo del costo máximo por categoría, va a ser muy parecida a la anterior. Categorías. Entonces, me dice por categoría y el costo máximo. Entonces, va a ser el costo, pero aquí, entonces voy a diseño, totales, y en vez de seleccionar el promedio, voy a seleccionar el máximo, porque me pide el costo máximo, ¿sí? Por cada categoría, la ejecuto, y acá ya me visualiza, ¿sí? Cada categoría con el costo máximo de cada una. Y con eso tendríamos esta consulta. Voy a cerrar, me pide el nombre, le voy a colocar, bueno, acá le voy a colocar el costo máximo por categoría. ¿Sí? Entonces con eso ya tenemos una de las últimas consultas que tienen que ver con la herramienta de totales. ¿Sí? Recuerden que la encuentran ahí en diseño totales, y vamos con las últimas dos, que ya estas consultas implican un cálculo de alguna operación matemática sencilla, ¿no? Porque en realidad recuerden que las bases de datos están diseñadas más bien para manipular una gran cantidad de datos y no se centran tanto en operaciones matemáticas, pero sí les permite hacer algunas operaciones matemáticas sencillas, ¿sí? Ahí veamos dos casos. En esta primera consulta me dice cálculo del costo total de cada artículo, ¿sí? Entonces vamos a necesitar la tabla de artículos, donde yo tengo, por ejemplo, el número de parte, descripción y cantidad y costo. Lo que me pide es que haga una pequeña operación acá, que sería un producto, donde saque el total de cada artículo, que va a ser la multiplicación o el producto de la cantidad por el precio. Porque, por el costo, perdón, porque yo en realidad acá tengo el campo cantidad por un lado, el campo costo por otro, pero no tengo el total. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? En el siguiente campo voy a colocar, por ejemplo, un campo total. En realidad eso lo puedo llamar como quiera, en este caso le ponemos total. En vez del igual ahí, la sintaxis es una sintaxis también específica de Access, va con 2 puntos, ¿sí? Entonces voy a poner total 2 puntos, y luego voy a multiplicar los campos. Recuerden que los campos también van entre corchetes, entonces ahí en el primer corchete voy a poner, por ejemplo, que voy a multiplicar el campo cantidad, luego coloco por, recuerden que es el asterisco, y el siguiente campo, entre corchetes también, va a ser el costo. Entonces, fíjense
cómo es la sintaxis. Es total, o sea que es una nueva variable, un nuevo campo que estoy creando, va a contener que el campo cantidad por el campo costo. ¿Sí? Entonces ahora sí voy a ejecutar, y fíjense cómo creó a partir de estos dos campos, cantidad y costo, el nuevo campo total, que es la multiplicación de los dos. Va multiplicando costo por cantidad y va colocando acá en este nuevo campo total el resultado. ¿Sí? Fíjense que es una operación matemática muy sencilla porque simplemente es una multiplicación. Bien, entonces vayamos a ver nuevamente la sintaxis aquí. Bien, cerramos entonces. Ahí tendría que colocar sí y colocarle un nombre. Vamos a ver ahora el último, que también es una operación sencilla, pero me dice que calcule el costo con IVA de cada artículo. ¿Sí? El costo con IVA significa sumarle al costo el 21% del valor del costo. ¿Sí? Sabemos que el IVA tiene un valor fijo que es el 21%. Entonces, ahí tendríamos que calcular esa pequeña operación matemática que consiste en realidad en sumarle el porcentaje de 21%. Vamos a crear diseño de consulta. En este caso, como los campos que van a intervenir en la operación están en la misma tabla de artículos, sería solamente necesario esto. Entonces, acá me dice costo. Incluso acá ni siquiera tendría que visualizar cantidad, lo puedo poner, pero en este caso, como va a ser costo solamente, entonces ahí al lado voy a crear otro campo que le puedo llamar de cualquier forma, ¿no? Yo le voy a poner costo con IVA o costo masiva, como ustedes le quieran poner. Costo masiva, 2 puntos, ¿sí? Y luego ahí tendría que hacer la operación matemática, que sería que al costo, ¿sí? Entonces voy a poner al costo, el costo es un campo, entonces tiene que ir entre corchetes, ¿sí? Entonces ahí voy a poner costo. Al costo le voy a sumar, ¿qué le voy a sumar? El 21% del costo. Entonces voy a poner entre paréntesis, como para ir separando, el 21% multiplicado por el mismo campo, costo, ¿no es cierto? Por el contenido de ese campo. Entonces ahí vuelvo a poner los corchetes y coloco costo, ¿sí? Y luego ahí me quedaría finalmente cerrar ese paréntesis y cerrar el paréntesis que está aquí. ¿Sí? Este que está aquí lo voy a cerrar ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí ya está la operación, que es al valor del costo sumarle el 21% del mismo costo. Eso básicamente dice esta operación muy sencilla, ¿sí? Una vez que ya está ahí definida, entonces voy a hacer igual que la anterior, ejecutar, y fíjense que acá me agregó, ¿sí?, este campo que se llama costo masiva, donde le suma a este valor del costo el 21%. Y entonces ahí ya está más completo, está más completa la información porque tengo el costo y el costo con IVA. Y esa sería, entonces, esta consulta. Voy a cerrar y en este caso voy a ponerle que sí, le voy a poner un nombre, guardar, y de esa manera, ahí ya tienen ejemplos de este tipo de consulta con operaciones matemáticas sencillas. ¿Sí?
Y con eso cubriríamos, digamos, los distintos tipos de consultas que ustedes pueden tener en una base de datos. De las que vimos, digamos, son diferentes tipos, pero dentro de esos tipos podemos hacer varias combinaciones y de esa forma generar una gran variedad de criterios para hacer muchas consultas dentro de cualquier base de datos.